Vamos a empezar, vamos a entrar en eso, man. Entonces, con Mateo 13, ahí vamos a enfocarnos con eso. Sí, la Eh, idea de enfocarnos en Mateo 13 es porque Mateo 13, de cierta forma, ilustra todo lo que hemos venido haciendo en esta discusión, en este taller, ¿no? De ujú, tratar de entender las escrituras según la mente del Creador. Y cuando Jesús, Yeshua, estuvo acá, estuvo mostrándonos su mente, o sea, nos estuvo mostrando cuál es su propósito, porque una cosa es tener un texto delante y una cosa es tener al autor del texto que nos está diciendo el sentido de lo que nos quiere enseñar. ujú, Entonces, Mateo 13, cualquier parábola de Jesús nos sirve para esto. Lo que pasa es que Mateo 13 tiene, vamos a decir, dentro de todas las ilustraciones que él nos dio, tiene una conexión muy directa con esto que estamos hablando de jardín como plataforma de trabajo. Pero todas las plataformas, todas las parábolas de Yeshua, como algunas que hemos comentado, que él dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son mis pámpanos. Todas, él nos está mostrando sus pensamientos, cómo son sus ujú. discípulos. Pero en este caso, vamos a escoger a Mateo 13 porque vamos a decir que con este enfoque que hemos estado del jardín como plataforma de trabajo, en Mateo 13 se ilustra perfectamente. O sea, es como vamos a decir el enfoque que hemos intentado tratar de seguir. Entonces, vamos a recrear un poco eso. Ah. Entonces, ¿con qué versículo te quiero enfocar? Bueno, Como pon que, ahí ya en la cabeza Mateo 13, que cuando él empieza con la parábola del sembrador. Fíjate que ujú, la palabra del sembrador es en un lenguaje de jardín. Es un claro. sembrador que está sembrando, está hablando de un jardín. Está hablando Ujú, de ese proyecto, de esa plataforma de trabajo. O sea, pero ¿qué es lo que pasa tradicionalmente? Que tradicionalmente, o sea, las escuelas teológicas, estoy hablando de las escuelas teológicas de forma general, por favor. El cristianismo, el judaísmo, o sea, vamos a hablar de la teología humana, del problema de nosotros como humanos. Las escuelas teológicas tienen, o sea, tan llenas de bendición, tan llenas de revelación de Dios. Las diferencias están en el conflicto de nuestras contradicciones, de nuestra parte. O sea, los diferentes enfoques, puntos de vista están mostrando que nosotros como humanidad tenemos un problema. Porque si tuviéramos todo, como dice Pablo, que si estamos en Machía, no en el concepto, sino en él de verdad, en él. Si estamos en él, tenemos una ujú, solamente. Ya no hay el enfoque, dice Pablo, ni judío ni griego, y Pablo no se estaba refiriendo despreciando al judaísmo, ni los que venimos del enfoque griego, que son el cristianismo, sino el humanismo que nos afecta. Porque al ujú, final todos, si estamos en él, somos un pueblo en él. O sea, Pablo lo que está diciendo es que si ya tenemos la mente de él, no va a haber diferenciación entre escuelas, porque las escuelas, la diferencia es nuestro humanismo, nuestro problema. Entonces, precisamente, en toda la historia, la tradición, la tradición escolástica, teológica, tiene un peso académico. Cuando yo digo académico, la academia es algo correcto, son herramientas de enseñanza y de ujú, aprendizaje. Pero cuando estas herramientas, cuando hay un reduccionismo en el uso de estas herramientas. Y un ejemplo de esto es cuando el peso más grande en todas las escuelas teológicas es hacer hacer un análisis de la Biblia como un libro. Cuando hacemos un análisis de la Biblia como un libro y el peso no está en interpretar la relación con una persona que nos escribió un libro, porque yo tengo que entender ujú, la persona que escribió el libro, lo que la persona pensó, porque si yo me enfoco en el libro nada más, yo voy a ver el libro desde mi perspectiva y no estoy viendo la claro. mente de la persona. Por eso Pablo dice, si yo tengo la mente de Cristo, la mente de Machías, si yo tengo la mente de él, no va a haber diferencia. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros hemos desde nuestra mente humana, desde nuestra línea de pensamiento, desde nuestro enfoque, agarramos el libro y nos hacemos una concepción y le damos demasiada fuerza a las herramientas textuales, que son herramientas textuales, hermenéutica, exegética, que son herramientas maravillosas, pero si ellas Ujú, toman el peso máximo del asunto, yo no voy a ver a la persona, yo voy a ver el libro con mi enfoque. Ahí está, si mi enfoque en mi escuela es judía o mi escuela es cristiana o mi escuela, ujú, no estamos viendo a él, estamos viendo a la escuela. Y al final, por eso cada uno fabrica un enfoque diferente. Entonces, claro. esto es importante, porque cuando yo era niño, yo escuchaba a mi mamá me decía, para porque te voy a romper la cabeza. Entonces, Ujú, muy agresiva ella, ¿no? claro, claro.
Pero yo, como niño, yo necesitaba entender el español. Y yo necesitaba entender las letras y entender que me está diciendo me va a romper la cabeza. Pero si yo tomaba eso literalmente al 100%, yo tenía que entonces salir corriendo de mi casa porque yo estaba con mi casa. Mi madre es un monstruo, una asesina. Pero lo más importante en que yo escuchaba el español de mi mamá, lo más importante es que yo escuchara a mi mamá, que yo conociera a mi mamá. Para entonces entender que mi mamá jamás y nunca me iba a romper la cabeza. Ella estaba molesta y me estaba alertando de algo. Porque eso es lo que se llama escuchar a mi mamá. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír. No está hablando de un oído físico, porque la Biblia está en letra, hay que leerla. Está hablando de escuchar, porque yo estoy, cuando leo, no estoy leyendo lo que yo entiendo, sino estoy tratando, igual que cuando yo escucho a mi mamá, no me estoy reduciendo a la palabra en español, te voy a romper la cabeza, sino que estoy tratando de entender a mi mamá, porque yo conozco a mi mamá. O sea, no lo mismo cuando tú vas al banco y estás oyendo lo que te dice formalmente un banquero, que ese no es tu amigo. O sea, es una persona donde tú estás en el lenguaje formal. Este banco funciona así, esta cuenta funciona así. Cuando estás hablando con un ser querido, con tu mamá, con tu padre o con Dios mismo, que tú ya es una conversación para conocer a una persona, no como un banquero o un banco, o cuando tú estás en una actividad de servicio, sea un banco, sea una tienda, tú no estás escuchando a la persona, tú estás recibiendo un servicio y tú estás enfocado en lo que ese servidor te dice. Pero la Biblia es el mensaje de un esposo a una esposa, de mi padre al hijo, de un amigo, porque ve, en las distintas alegorías Dios dice, soy un padre, pero también eres esposo, pero también eres amigo. O sea, ¿de qué está hablando padre, amigo, esposo? De una relación íntima. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque Abraham fue amigo de Dios. Abraham entendía lo que Dios quería hacer y Dios no hacía nada sin decírselo a su amigo. Entonces, ¿cuál es el error, el gran problema que tenemos en todas las escuelas teológicas? Que se convierten en infraestructura de análisis textual, o sea, de análisis de entender un libro. Y en ese análisis de entender un libro, el centro es mi mente. Claro, el centro es el tema, que es Dios, pero Dios mirado desde mi interpretación. Y al final, yo no estoy conociendo a Él, sino estoy teniendo un conocimiento teológico, porque me estoy haciendo una imagen por la línea de pensamiento de mi escuela. Es como, te repito de nuevo, cuando mi madre me dice, te voy a romper la cabeza, si yo como niño escucho correctamente, yo voy a entender a mi mamá. Ella está brava, pero si yo hago un análisis escolástico, académico de las frases que está diciendo mi mamá, está hablando un asesino. Te voy a romper la cabeza. Si a mí me dice alguien en la calle, te voy a romper la cabeza, yo salgo corriendo porque es un asesino. Pero si es mi mamá, ahí yo tengo que introducir al escuchar, porque la fe es por oír, al escuchar que estoy escuchando a mi mamá y analizar el concepto de qué significa cuando mi madre me dice, te voy a romper la cabeza. Eso significa, ella está molesta, porque ella es mi madre y ella es mi protección, ella es mi vida. Ella nunca me va a romper la cabeza. Entonces, esto es Sí, pero importante. es cierto, pero también hay un variante en el que lo que tú estás diciendo se escucha y suena muy familiar a lo que se escucha y se suena en muchas iglesias, en el que es una relación y tienes que entrar en el espíritu y entonces buscar a través del espíritu la relación. Y es lo mismo que estás diciendo tú, que es un libro de relación, pero entonces también está la parte de que del Espíritu Santo que me está mostrando, que yo estoy entendiendo y que estoy llegando a un nivel de relación. Entonces, no es que, sí es cierto que la teología como una estructura educacional o educativa, perdón, es basado en lo que está escrito y cómo entender la Biblia y cómo ver eso, pero hay muchísima gente que han trascendido a la parte de que hey, es una relación, es el espíritu, entonces el espíritu de Dios es el que está mostrando cosas y entonces, Correcto, ¿qué? correcto. Entonces, ahí tenemos otro ingrediente de conflicto en la teología. Que entonces, tenemos la parte estricta del análisis textual, hermenéutica, exegética, que va a estar dominado por el dogma de la escuela, y por eso tenemos solamente en el cristianismo más de 40.000 escuelas, y si buscamos el judaísmo o si nos metemos en los testigos de Jehová o en todos los grupos, vamos a decir judeocristianos, ¿no? Del enfoque bíblico, tenemos toda esa diferencia. Ahora vamos para la parte del espíritu. La parte del espíritu debe ser el centro, porque es una relación, yo tengo que relacionarme con él, eso está correcto. Pero ¿qué pasa con la parte del espíritu? Que yo voy a escuchar al espíritu desde mi subjetividad.
donde puede haber cosas correctas que son del Espíritu, pero hay cosas que desde mi subjetividad, desde mi interpretación, desde mi dogma, yo voy a tener una parte subjetiva, humana, y vamos a poner un ejemplo práctico de eso. Si todas las escuelas, vamos a hablar, o sea, limitarnos al cristianismo, que es donde venimos. Si todas las escuelas cristianas, antes de dar una clase, oran, buscan el Espíritu y dicen, el Señor está aquí, esta clase, Señor, va a ser guiada por tu Espíritu. Y las 40.000 denominaciones me dan 40.000 puntos de diferencia. Estamos delante de un hecho, una evidencia histórica de que nosotros estamos más influenciados por el dogma y los lentes que estamos escuchando al Espíritu que una fidelidad, porque si todos tuviéramos correctamente, no quiero decir que no estamos conectados con el Espíritu, por ahí inmadurez, hay todavía una parte humana de nuestro dogma, de nuestra subjetividad, porque si realmente, puramente estuviéramos todos de verdad enfocados en que el Espíritu nos está guiando, hubiera una sola sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que la práctica como criterio de la verdad nos está mostrando? Que todos estamos orando, todos estamos buscando el Espíritu, hablamos de relación, pero el dogma ha sido en nosotros más fuerte. Tenemos que reconocer eso. Todos nos hemos equivocado porque el sistema dogmático de pensamiento, cuando yo creo que es algo que es así, entonces siento que es de parte del Espíritu porque ya yo pienso que esto es de la palabra y ya yo pienso que esto es la Escritura porque ya hay todo un sistema tradicional que me está diciendo que eso es de la palabra, que es la Escritura y ya lo doy por sentado que está correcto y que hemos tenido 40.000 interpretaciones diferentes. Hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese problema? Reconocer que aquí nadie tiene la verdad. Todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado. Y en todas las interpretaciones hay cosas correctas. Y en todas las interpretaciones la mano de Dios se ha movido. Pero si somos sinceros, tenemos que reconocer, siempre nos hemos puesto en la posición de estar criticando el error que tiene el otro. Ay, mi iglesia es la correcta y mi doctrina es la verdad y aquellos están equivocados, pero ¿dónde está que hemos dicho? Espérate, vamos a estudiar, vamos a ver primeramente en qué nosotros nos equivocamos. Todos partimos del punto de que nosotros tenemos la verdad. Y en eso, entonces ahora Dios tiene que volver a hacer lo que hizo con Pablo. ¿Te acuerdas? Que Pablo estaba en su verdad, estaba en su fidelidad, estaba buscando y persiguiendo lo que él pensaba que era falso. ¿Y qué le pasó? Que lo que él pensaba que era falso, le dijo, ¿por qué me persigue? Entonces tenemos que volver a ese punto de que Dios nos vuelva a confrontar de nuevo y nosotros volver ahora a entender. Pero ¿cómo eso va a suceder? Teniendo humildad. O sea, deshaciéndonos, trayendo a nuestro corazón aquello que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Yo doy todo por basura por alcanzar al Mashiach, alcanzar a Cristo. ¿Y qué es lo que da todo por basura? Porque Pablo no era un ladrón, ni era un pecador. Pablo era un hombre fiel, un hombre que había sido entrenado por los mejores maestros de la Escritura, de la Torá. Era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios y tanto que se veía que matar a los falsos profetas, era el primero que iba para allá y los mataba como Elías. Pero entendió, tengo que dar por basura todo por alcanzar aquí. ¿Y qué es lo que tiene que dar por basura Pablo? Su interpretación de lo que él sentía que era el Espíritu o lo que él sentía que era de Cristo. Ahora, ¿cuál es el único elemento que tenemos hoy? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Nadie lo puede cambiar, pero como yo lo interpreto, sí. A Cristo, que es su imagen visible, que es su manifestación, nadie la puede cambiar, pero como yo interpreto a Cristo, sí. Hoy no tenemos tangible la presencia del Maestro y las experiencias del Espíritu son sujetas a la subjetividad, valga la redundancia, individual de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ingrediente que todos tenemos delante que es incambiable? Porque la letra también. La letra la interpretación de la letra va a ser sujeta a la línea de pensamiento y a la escuela que lo estamos viendo en la práctica. Tenemos solamente en el cristianismo 40.000 líneas de pensamiento. Entonces, cada cual te dice, escrito está, porque cada cual agarra un versículo de la escritura y lo adapta a su línea de pensamiento. Ya habíamos visto el ejemplo del elefante. Yo puedo agarrar la trompa del elefante para explicar el elefante como una trompa, yo puedo agarrar una pata del elefante, pero no veo el cuadro completo. O sea, ¿cuál es el ingrediente principal? O vamos a decir, yo diría el único que tenemos hoy que puede ser como un fuego, ¿no? Para confrontar si realmente del espíritu que estoy recibiendo la revelación que yo siento o de la revelación que yo siento que Cristo se está revelando en mi vida es congruente con la verdad.
O sea, no de mi subjetividad y de mi escuela y de la división que tenemos en 40.000 denominaciones, solamente el cristianismo, sin hablar de judaísmo. Pues la creación, las cosas hechas. Porque ¿qué es lo que ha pasado entonces con esto que hemos hecho? Que hemos construido por la teología un Dios de interpretación teológica que es incongruente con la creación, con las cosas hechas. Eso tenemos dos dioses, porque todas las cosas hechas subsisten y existen por él. Y toda la palabra nos está diciendo que todo lo que existe alaba a él porque está mostrando quién es el creador, todo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con este proyecto, con esta discusión? Estamos tratando de seguir el ejemplo que hizo Yeshua cuando él vino y explicó la palabra. Él usó su propia creación, sus propios diseños, sus propios conceptos para explicar todo lo que está en la palabra desde Génesis a Apocalipsis. O sea, nosotros estamos tratando. ¿Qué ha pasado en la teología? Que cuando se pasa por los pasajes de Jesús, por los pasajes de los evangelios, se lee como algo maravilloso, como algo tremendo, pero no se aplica a toda la escritura. No, o sea, no nos hemos entendido que, o sea, que el pasaje de Jesús no es un segmento de escritura, sino es Jesús, es el autor de la palabra, que nos está explicando toda la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Entonces no tenemos en consideración, cuando estoy en el libro de Génesis o cuando estoy en el libro de Apocalipsis, que tengo que leerlo a través de cuando él caminó aquí en la tierra, me explicó qué es lo que quiso decir en Génesis y qué es lo que está diciendo en Apocalipsis, porque él es la mente, él es el autor, él es la palabra viviente. Entonces no le hemos dado ese peso. Por eso yo quiero, hoy conversar un poco de Mateo 13 y ponemos Mateo 13 como ejemplo simplemente porque está más alineado a esta discusión que estamos haciendo del jardín como plataforma de trabajo. Pero toda enseñanza que sale de la boca de Jesús, de Yeshua, es él, la mente del libro. Porque o sea, cuando digo la mente del libro es como el ejemplo que habíamos puesto en otras clases, que yo le digo a mi esposa, mi amorcito lindo, aquello que tú y yo hablamos está en la gaveta que tú conoces. Si alguien que no es mi esposa agarra ese texto y lo lee, aquello de que tú y yo hablamos no lo va a entender, porque nunca habló conmigo. Y está en la gaveta que tú conoces, ese texto no lo puede entender nadie, porque no es un texto para leerlo como un concepto, es un texto para tener una relación con una esposa. O sea, es un texto de relación entre una esposa, entre un esposo y entre una pareja, ¿no? Si el que lee ese mensaje no es mi esposa, no lo va a entender. Porque esto es importante. La mayor información de lo que está escrito no está en el texto, está en la relación. Yo le estoy diciendo a ella, aquello que tú y yo hablamos, ella sabe de qué hablamos, porque ella tiene, nosotros tenemos el espíritu de la relación. Eso es lo que se llama escuchar. La fe es por el oído. O sea, la fe, la proyección de nuestro matrimonio está en que nosotros nos escuchamos, nosotros entendemos, tenemos una mente. No solamente nuestra comunicación no se reduce a las palabras que decimos, sino nuestra comunicación está dada por el espíritu que vivimos, la relación que vivimos. Cuando ella lee aquello que hablamos, ella tiene puestos sus ojos, sus oídos, está recordando lo que hablamos. Por eso la fe es por el oír, es una alegoría, no es entender. Y cuando yo le digo la gaveta que tú conoces, es porque ella sabe, porque es algo que hemos vivido, que hemos hablado, porque es ese texto que yo le estoy enviando a ella, es un texto de relación, donde en la interpretación de esa conversación está en la relación, porque ella, que es mi esposa, tiene el espíritu mío, y yo, que soy su esposo, tengo el espíritu de ella. Así está escrita la escritura. La escritura es un libro para descubrir a un esposo, para tener una relación con él. Pero eso, como mismo tú dijiste, de esto hablamos, pero hemos caído en la parte subjetiva, influenciado por nuestras ideas escolásticas dogmáticas. Entonces, estamos trayendo acá un ingrediente que no es nuevo. Por eso Pablo en 1 Romanos 20 dice, y a través de las cosas hechas. O sea, Pablo mismo que sufrió en su propia carne, que él tenía una interpretación subjetiva de lo que él viene de la mejor escuela de su tiempo, de Gamaliel. Él no tenía influencia que estamos viendo hoy, que hoy estamos viendo en la restauración, de que hemos tenido una influencia grecorromana, de la influencia de la Iglesia Católica. Hoy gran base del cristianismo está en el Concilio de Nicea, que fueron doctrinas establecidas por el catolicismo. Pablo no tenía ese problema. Pablo no tenía el problema ese del cristianismo moderno y de todas estas cosas que se hicieron del Concilio de Nicea para acá, que fueron 3 siglos después de Cristo.
Pablo no tenía ese problema. Pablo era hebreo, tenía la mentalidad hebrea de la escritura, pero tenía también el factor humano. Y cuando Pablo entiende que hay una parte subjetiva en el factor humano, Pablo no solamente dice que yo entiendo las cosas de Dios a través del Espíritu. Sí, Pablo dice, yo conozco a Dios a través del Espíritu, pero también entiendo y lo conozco a Él. Conozco sus pensamientos, sus cosas invisibles, sus diseños, a través de las cosas hechas. Pablo lo está trayendo ahora a cotación, un fuego que puede corregir mi subjetividad, porque todo lo que no sea congruente con las cosas hechas es una fantasía. Hemos sacado, si yo saco, porque las cosas hechas es su palabra, todo existe y subsiste por su palabra. Entonces, todo lo que no sea congruente con las cosas hechas, hemos caído en una fantasía, porque lo que tenemos delante son sus principios eternos. Eso es lo que dice el Salmo 148, el 4 al 6, que Él creó todo esto, puso ley eterna que no será quebrantada. Entonces, delante de nosotros tenemos sus principios eternos. Tenemos de cierta forma la eternidad. Y digo de cierta forma la eternidad porque todavía no está el propósito final, que es que seamos la esposa de Nueva Jerusalén. Cuando digo de cierta forma la eternidad, porque estamos en un escenario que es eterno, porque es un escenario creado por Él. Son sus principios eternos. Que ese escenario está en un proceso de producción, en un proceso histórico hacia un propósito que se llama la esposa. Sí, pero toda esa línea productiva, todo este proceso histórico está en las condiciones de principios eternos. Entonces, y precisamente cuando Yeshua caminó en la tierra y vino a explicarnos, precisamente su clase estaba enfocada en esto. Él nos enseñaba a través, cuando él usa las palabras, la alegoría, está usando sus diseños, sus conceptos para mostrarnos sus proyectos. Y es lo que vamos a tratar de ilustrar con esto, con Mateo 13. Bueno, vamos a respaldar algunas cositas ahí, Raúl, porque tú has hecho unos puntos en eso de las diferentes denominaciones, en el cual todos estamos equivocados, pero todos tenemos cierta parte de la verdad, un buen entendimiento, ¿no? Que Dios se ha movido en todas las áreas, en diferentes denominaciones, y como el versículo de Apocalipsis que tú has mencionado anteriormente, cuando el mensaje a las 7 iglesias, siempre había un punto que decía, hey, en esto estás bien, en esto estás mal, en esto estás bien, esto está mal. Y era el mensaje genérico para todo, para poder respaldar esa parte del cual hay verdades en todas las denominaciones, porque cuando las cosas tienen lógica, tú puedes crear unión. Cuando tú puedes explicar algo, porque esencialmente todas las denominaciones son grupos de seguidores que se identifican con el mensaje. ¿Entiendes? Y para que ese mensaje sea poderoso, tiene que tener un nivel de lógica y sentido común que la gente dice, ok, esto sí lo creo. Ya después de ahí ya empieza lo que es la fantasía. Entonces, en la parte del Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias está también eso, en el cual todas tenían algo que estaban haciendo bien y todas tenían algo que estaban haciendo mal. Y era un llamado al arrepentimiento de las cosas malas y de las cosas bienas, era una celebración, pues, ¿no? Entonces, eso está también ahí en el cual todos nos hemos equivocado y está esa parte del crecimiento, en el cual si nos arrepentimos y nos ponemos en marcha lo que es la concreta, ese es ¿cómo se dice? La meta, esencialmente. Y el problema de hoy es que no hemos, o sea, no solamente hoy, desde que Yeshua caminó en la tierra, lo vimos, los judíos estaban envanecidos en su punto de vista y ahora también los cristianos, porque nosotros en cada grupo que hacemos, ¿qué le decimos a la gente? Ven para acá que aquí está la sana doctrina, el otro está equivocado. O sea, hemos perdido la humildad, cada cual se siente sabio en su propia sabiduría y tenemos que dar un paso a entender, espérate, hemos sido fieles en muchos aspectos, pero también todos nos hemos equivocado y ver a todos como un pueblo con revelación y con errores y todos crecer juntos. Porque eso es lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, que dice, agarra en tu mano dos palos, a Judá y Efraín. Judá representa al judaísmo, Efraín representa a nosotros, los que se dispersaron en las naciones. Pero dice, ya llegó el tiempo de que sean uno. Ya llegó el tiempo de que cada cual salga de su escuela. Porque si no, o sea, no va a haber un producto final, sino que lo que es división, que lo que es división. O sea, un cuerpo dividido, ahí no hay el reino de Dios. Por eso el Señor dijo, para que el mundo crea, y fíjate que el evangelio que es lo que es, dar el mensaje de Dios. Y Jesús dijo, Yeshua dijo, para que el mundo crea que yo he venido, tienen que ser uno. Porque el mismo mundo en su error dice, espérate, ellos me están diciendo que tienen la verdad, pero me están hablando de 40,000 verdades diferentes. Yo no puedo creer eso. O sea, mismo Yeshua dijo, para que el mundo crea que yo he venido, el pueblo tiene que ser uno. Y para ser uno, todos tenemos que reconocer en qué hemos pecado. Y empezar un poco más a mirar, introvertirnos y no ser tanto de que
este es el grupo del que está bien, todo el mundo se ha equivocado. No, todos tenemos que tener esa posición. Como dijo Pablo, que doy todo por basura. O sea, todo por basura es que todo lo que yo me sentía cómodo y en todo lo que yo estaba confiado, espérate, vamos a volver a, a, a tener una retrospectiva y no sentirme que yo soy el ombligo del mundo. Esa es la Y idea. hacer lo que dice él, que es no acomodarnos a estos tiempos, sino que No renovar nuestra acomodarnos a este mente. siglo. O sea, esos son los dogmas, porque entonces yo me acomodo a este siglo, a mi dogma, y entonces ya voy a interpretar siempre al Espíritu en lo que a mí me conviene, en mi conveniencia, y voy a tener a un Cristo, a un Mashiach desde mi perspectiva, porque sigo en mi terquedad y en mi aferración. Y No, entonces, pero ya aún más está escrito que Pablo, eso está escrito que Pablo dijo, me han llegado reportes de que unos dicen que yo soy de aquel, el otro dice que yo soy de... Entonces dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Acaso no fue Cristo el que fue crucificado? Ya viene desde antes, que uno dice, yo soy seguidor de aquel, yo soy seguidor del otro, y Pablo dice, manda a decir, no, o sea, no hagan eso, ¿entiendes? Todos tenemos que estar en el mismo lugar, todos tenemos que tener la misma meta, el mismo conocimiento, el mismo entendimiento. y Yeshua mismo dijo, nadie es digno de mí si carga su cruz y muere. Y me sigue. Nosotros no hemos cargado la cruz, no hemos acomodado al sistema de pensamiento que tenemos, porque cargar la cruz es olvidarnos de mi escuela y es seguirlo a él, no a mi interpretación de él, porque aquí está el problema. Toda interpretación mía de Cristo, de Mashiach, es mía, y ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cargar la cruz todos los días no lo hemos hecho, porque cargar la cruz es romper con mi dogma, romper con mi creencia, no tener mi fe cristiana o mi fe judía, sino la fe de Él en mí. Es crecer en Él y para eso yo tengo que morir todos los días. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros desde nuestra perspectiva no hemos muerto a nuestra conveniencia, no hemos muerto, no hemos quedado cómodos en el dogma, no como Pablo, por eso Pablo dice, doy por basura todo lo que había alcanzado, o sea, para alcanzar a Mashiach, porque Pablo rompe con su dogma. Y cosa que había ya decidido Yeshua, dice que nadie es digno de mí si no carga su cruz y muere. Dice que el que cuide su vida la perderá. Y nosotros hemos hecho eso, hemos cuidado nuestra vida cristiana, nuestra vida teológica, o sea, he cuidado mi enfoque. No, el que cuide su vida la perderá, más el que en mí la pierda. ¿Qué significa perderla en él? Que yo voy a olvidarme de mi enfoque que yo tengo de él. Yo tengo que él sea revelado en mi vida, porque es la fe de él, no la mía cristiana ni la mía judía. Cuando tengamos toda la fe de él en nosotros, como dice Pablo, que si estamos en él, estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales, no estamos en la academia cristiana ni en la academia teológica, sino estamos en él, en la mente de él, entonces somos uno, porque ya ahora tenemos todos la mente de Cristo, la mente de Mashiach, no la mente del cristianismo ni la mente del judaísmo. O sea, no estamos en contra del concepto. Cristianismo conceptualmente es que Cristo reina, pero a eso lo hemos metido nuestra interpretación humana. Judá es alabanza. Judaísmo, un judío significa alabador. O sea, si Cristo reina en mí, yo tengo que ser un judío. No estoy hablando judío como tribu, no estoy hablando judío como escuela, estoy hablando como concepto. Si Cristo está en mí y reina, yo tengo que ser un judío, significa un alabador. Y si Cristo está en mí, Él reina. Pero una cosa es que Cristo esté en mí y yo sea cristiano conceptualmente, o yo sea judío conceptualmente. Y otra cosa es que yo sea cristiano del cristianismo de la escuela o judío del judaísmo de la escuela. Que ahí donde está ya las... O sea, los conceptos que hemos tenido, prácticamente todos los que yo conozco, no los generales, porque se han inventado muchos nuevos hoy, tú sabes. Los generales que todos están viendo, o sea, ser testigo de Jehová. Yo tengo que ser, si yo soy cristiano, porque Cristo reina, yo tengo que ser un testigo de él. Y tengo que ser un judío, porque y tengo que ser un bautista del séptimo día, un adventista del séptimo día, porque el séptimo día fue el que se paró. Y tengo que ser un bautista porque estoy en el bautismo. O sea, todos esos conceptos están bien. ¿Cuál es el problema? En cada escuela que tiene ese título, ese concepto, está la tradición humana. Entonces, tenemos que traer a la mesa todos los conceptos y todos tienen que cumplirse. Si Cristo reina, yo soy un alabador, que soy un judío, yo soy un testigo de Jehová, de Dios, yo soy he pasado por el bautismo, yo estoy en sus leyes, yo estoy en su obediencia, no el sistema judío, no el sistema cristiano, no el sistema testigo de Jehová, sino que esos conceptos llevarlo a la verdad, como están en su mente y no en nuestra interpretación. Entonces, una forma de ponerlo todo en conflicto es eso, a través de las cosas hechas, porque las cosas hechas sí son inmutables. Si yo voy a diseñar un avión, si me equivoco se cae.
Si yo voy a manejar un carro, si lo manejo mal, se cae. Por eso Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge para que viva. Entonces, nosotros podemos tener muchas teologías bonitas, pero Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Si realmente hemos interpretado su verdad, vamos con el reino de Él a reinar. Pero si no, si lo que no sea coherente con las cosas hechas, no hemos ido hacia una fantasía. Entonces, lo que queremos ver es cómo, a través de este ejemplo de Mateo 13, Jesús nos va ilustrando todo esto que hemos estado discutiendo del Edén como una plataforma de trabajo, el lenguaje interpretativo, todo esto, el mismo Jesús, mismo Yeshua, cuando caminó en la tierra, lo que hizo fue enseñarnos cuál es la forma correcta. O sea, qué es lo que él tenía en su mente cuando él, por el Espíritu, por su Espíritu, reveló el libro de Génesis y todos los demás libros. O sea, todos los libros de escritura de Génesis a Apocalipsis. Y entonces nosotros, tristemente, cuando vamos a esos libros, nos olvidamos un poco de la clase de él, cuando digo un poco porque nunca nos olvidamos completo, pero estamos enfocados en el libro, estamos enfocados en el Edén, estamos enfocados en la letra y sacamos una fantasía del jardín de Edén, y caemos en la fauna, fantasía. Nos pasa igual con Apocalipsis, nos pasa igual que con cualquier otro libro, que no nos centramos en que tenemos que ver el mensaje a través de su mente. Y él, cuando caminó acá en la tierra, precisamente las parábolas fueron mostrándonos su mente. O sea, que él nos quiso decir desde Génesis hasta Apocalipsis con estas parábolas. Entonces, ya ahí vamos a ponerla ahí, la tienes a mano en pantalla para Sí. Ahí empieza por el principio de 13. Fíjate ¿Ya ves la cómo, pantalla? ya ahí está, mira. Fíjate cómo cuando dice que Jesús salió y cuando empieza a explicar, bueno, cuando él empieza a explicar ya lo que es la parábola, fíjense, dice que aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó al camino, vinieron las aves y se la comieron, parte cayó en los pedregales y bueno, todos hemos leído la parábola, pero vamos a enfocarnos en los siguientes aspectos. Jesús está hablando de una siembra, de una tierra para recoger un producto, porque al final habla, ¿no es? Una parte cayó entre los espinos, crecieron y se ahogaron, pero una parte cayó en buena tierra. O sea, ¿en qué se está centrando la parábola? En una tierra que tiene que dar un fruto. Y en esta parábola que parece muy sencilla, él nos está hablando todo el diseño de la escritura, o sea, el jardín como una plataforma de trabajo desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque está hablando de una tierra, recordemos, Adán terrenal, que tiene que dar un fruto. Estamos hablando de una semilla, que es la palabra de Dios, que es el proyecto que se siembra en esa tierra. Y estamos hablando de un libre albedrío, que la semilla, en su libre albedrío, según donde está, va a dar un fruto correcto o se va a perder, ¿no es? O se va a perder porque cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Entonces, ahí está el simbolismo, pero vamos a ir ver paso a paso como cuando Yeshua va explicando la parábola. O sea, lo que queremos mostrar es que nosotros en este proyecto lo que hemos tratado de someternos a Él. Él es el autor y consumador del proyecto, de la escritura, y Él nos está enseñando cómo interpretar el jardín de Edén, cómo interpretar Apocalipsis, cómo interpretar toda la escritura. Él no está haciendo simplemente está explicando, vamos a decir, un ejemplo de sabiduría. No, él no está revelando su mente, su proyecto, porque él es la sabiduría y él es la palabra revelada. Y en esta sencilla palabra está mostrándonos que la tierra, el jardín y el fruto es una plataforma de trabajo. O sea, hay un proyecto. Él está sembrando una semilla con un propósito y al final está haciendo un control de calidad. ¿Qué semilla da fruto correcto y no? Entonces, vamos a ir para la parte donde él explica, ¿no? Que es el 18. Él empieza a explicar, a ver cómo, o sea, lo que queremos es ver si en este proyecto lo que estamos discutiendo estamos siendo coherentes con lo que Jesús Yeshua nos explicó cuando él estuvo entre nosotros, explicándonos su mente, sus pensamientos, la escritura revelada, la escritura de Génesis y Apocalipsis. Entonces, fíjate que en 18 él dice, ¿no? Él empieza a explicar. Dice que cuando uno oye el reino y no entiende, viene el hermano y la arrebata. O sea, que está hablando de que esa semilla representa, esa semilla que cayó en el lugar incorrecto, es que las personas que no entienden.
y viene el malo, o sea, la mentira, la mala interpretación. Dice, este fue el que fue sembrado junto al camino. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no entiende, este fue el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en los pedregales es el que oye, recibe en su corazón gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es como aquella persona que escucha, se alegra, se pone contenta, pero viene la aflicción, vienen los problemas, viene la aflicción, la persecución, y luego tropieza, o sea, se le olvida. Y dice que el que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán del mundo, las preocupaciones, los problemas, el engaño de la riqueza, de las cosas que tiene que resolver, lo ahogan y se hace infructuoso. Más el que fue sembrado en la buena tierra, o sea, el que permanece, el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce al 100 y al 60 y al 30%. O sea, todo esto lo hemos leído, todo esto lo hemos entendido, pero no hemos hecho no hemos conectado que con esto Dios nos está explicando Génesis. Por eso Génesis es un jardín, por eso Génesis es una tierra, por eso Adán es terrenal. Vamos a verlo todavía, ahora viene una explicación más profunda, donde vamos a ver, donde cada vez se va acercando más a la alegoría de Génesis, ¿no? Vamos a ver entonces ahí ya en la parte del versículo 36, donde ahora empieza a explicarle a los discípulos, en el 36. Fíjate ahí en el 36, ya ahora entonces empieza, los versículos son lo que le dicen. Acercándose sus discípulos a él, le dijeron, explícanos la parábola. O sea, los discípulos se quedaron con ciertas dudas. Y ahora él va a explicar un poquito más profundo. Fíjense que cada vez que él hace una explicación más profunda, él va usando otros recursos. Porque ve la representatividad de qué representa la tierra, qué representa la semilla. Él va ilustrando cada vez con más elementos, pero fíjate que siempre cumpliendo este concepto, que el lenguaje de Dios no es ni el hebreo ni el español. El lenguaje textual de la Biblia es el hebreo, y es importante porque a veces en la traducción se pierden cosas, pero más profundo que el lenguaje textual es lo que estamos viendo acá. Son sus diseños. Él está hablando de su proyecto a través de su diseño. Él está diciendo que la tierra, y esto lo está diciendo Jesús, fíjense lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, él respondió el que siembra las buenas semillas, fíjense quién es el sembrador, el Hijo del Hombre. El sembrador es él. Él es el que vino a poner la palabra. Vamos hablando tecnológicamente, él es el programador, él es el diseñador, porque la semilla, ¿qué es lo que tiene adentro? Un programa. La semilla lo que es un programa para producir dice, el que siembra buena semilla, o sea, ¿qué es lo que es la buena semilla? El buen programa, la verdad. Él es el verdadero programador. Por eso es el pastor, porque da alimento, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, ¿quién es el campo? El mundo, nosotros. ¿Qué es lo que está escrito en Génesis? Adán terrenal, porque es una tierra en la que se va a trabajar para sembrar una semilla. ¿Ves? El mundo, dice que el Hijo del Hombre es el sembrador, el campo del mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ahora está hablando del libre albedrío. ¿Qué significa la buena semilla? Porque yo soy la tierra que recibo la semilla, pero voy a hacer buena semilla. Fíjense que parece un conflicto, una contradicción, porque él siembra la buena semilla, él siembra la semilla, o sea, que es la palabra, la buena semilla, pero hay una parte en mí, ¿ves? Dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Qué significa? Que ahora de lo que él sembró, que es bueno, los hijos del reino, porque somos los que escuchamos, los que estamos entendiendo, los que estamos enfocados en él. Dice que los hijos del reino son las buenas semillas y la cizaña, ¿ve? La cizaña, ¿qué es lo que es la cizaña? Ya está hablando de la señal y el ruido. La cizaña son los rebeldes, son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿ve? Porque el diablo es el que viene con la mentira, con la manipulación. Por eso Adán y Eva tenían delante de ellos dos árboles. Árbol de la vida, tomar la buena semilla, o árbol de la ciencia bien y el mal, otra semilla, otro fruto. Ahora fíjate cómo dice, el enemigo sembró el diablo. Ahora, la ciega es el fin del siglo. No está hablando del final de la escritura. Fíjese, él del principio está hablando del jardín de Edén, de la tierra, la semilla y el fruto. Pero ahora no está hablando de una ciega. ¿Qué es lo que es la ciega? Lo que viene al final en Apocalipsis. La ciega, ¿por qué una ciega? Ya entendimos que si el jardín es una plataforma de trabajo para obtener un fruto que es la esposa, pues entonces el trigo, el buen fruto, es la esposa, y la cizaña es la que se fue con el otro, el maligno. O sea, en vez de estar enfocado en Dios, está enfocado en el adversario. O sea, ya vimos que para Dios definir quién es su esposa, está poniendo dos opciones: o es fiel al que propone el matrimonio, o ella se va con otro.
Entonces, dice que de manera que como dice, el enemigo sembró la ciega, dice, nos quedamos en la ciega. La ciega es el fin del siglo. O sea, el fin del siglo es el fin de la línea de producción, el fin del propósito. Y los segadores son los ángeles, sus servidores. Ahora, de manera que sus ángeles, de manera que como se arranca, la cizaña. como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, yo estoy hablando ahora del dos, o sea, el control de la calidad. La cizaña, que es lo malo, es eliminado. Y el producto bueno es el que, el que queda. O sea, está hablando de un control de calidad, que es lo que va a ocurrir al final. Entonces, enviará, o sea, y este es el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre y las echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, oiga y escuche, ¿entiende? Los justos. Al final, ¿qué es lo que son los justos? El fruto que se quería obtener, la esposa. Es lo que entonces en Apocalipsis vamos a tener. Vemos la imagen de la mujer que está vestida de sol. Por eso el justo resplandecerá como el sol. Recordemos que la imagen en Apocalipsis de la mujer de Israel está vestida de sol. ¿Qué es lo que es el sol? El sol de justicia, que es un tipo de Mashiach, un tipo de Jesús. Pero ella está parada sobre la luna, que ya explicamos eso, que es el sacrificio de él. Pero al final, él siempre es la luz inaccesible. La luz inaccesible que se manifiesta como reino en el sol y como sacrificio cuando... Recordemos cuando la luz del sol se funcionaliza con la noche, que es el pecado. Pero ve, los justos son los que tienen la luz. O sea, ¿qué es lo que queremos acotar con todo esto? No enfocarnos tradicionalmente en la parábola como una enseñanza más de Jesús, sino enfocarnos en la parábola como la enseñanza que Jesús nos está haciendo de toda la escritura. Jesús, el autor y consumador, por el cual subsisten todas las cosas. La palabra viviente, que es la palabra escrita, porque al principio fue la palabra y todo fue hecho por él y para él. Él no está, no leamos esto como simplemente una clase muy buena de Jesús. No, es algo más. Él no está revelando su mente, su identidad. Él no está revelando la forma de interpretar las escrituras. Él no está haciendo un resumen desde Génesis a Apocalipsis. Cada vez que hemos ido al libro de Génesis y no hemos tenido en cuenta la explicación de Jesús, hemos creado una fantasía. Porque yo tengo que entender, cada vez que Génesis me habla de semilla, de árbol que da fruto, por eso hemos visto a Génesis como un universo vegetariano. Génesis no es un universo vegetariano. Acá Dios nos está explicando por qué es una parábola con un lenguaje de jardín, no vegetariano, con un lenguaje de jardín. ¿Por qué? Porque él usa sus diseños para mostrarnos sus propósitos. Él habla, la única forma que Dios tiene de hablarnos con un lenguaje eterno, porque los lenguajes textuales cambian. El español cambió, el hebreo cambió. La única forma que Dios tiene de hablarnos con un lenguaje eterno es hablarnos con el lenguaje de sus diseños. Por eso la Biblia empieza con un jardín, con un lenguaje, no con un jardín físico. Es un lenguaje, es una descripción de jardín. ¿Quién está revelando esto? No yo, no nosotros, sino Yeshua en la parábola. Él está diciendo que la tierra es el mundo. Por eso la tierra es el mundo. Adán terrenal. Él es tierra porque él tiene que dar un fruto. Por eso al final el fruto que se recoge, la cosecha, es celestial. ¿Por qué el fruto es celestial? Porque lo siembra el Hijo del Hombre. Las semillas del cielo. ¿Qué es lo que es la semilla del cielo? Es su proyecto, es su plan. Por eso la Nueva Jerusalén, que fue la que dio el buen fruto, viene del cielo, ya no viene de la tierra. Porque la Nueva Jerusalén es el fruto de esa semilla celestial, porque él es el Hijo del Hombre. Él es el Adán celestial y trae una semilla celestial. ¿Cuál es la semilla celestial? Celestial, la Torá, la escritura, el proyecto de Dios. Por eso Génesis empieza con un jardín, empieza con un Adán terrenal, que es el mundo, pero ese Adán terrenal tiene libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? La semilla cae en el camino, la semilla cae entre las piedras, la semilla es ahogada por los espinos, porque el libre albedrío yo defino entonces de esa semilla que él me entregó. Si él me entregó una buena semilla, su palabra, pero yo defino si la semilla es buena porque yo escucho su palabra, porque yo estoy en la tierra correcta, porque yo estoy enfocado en él, o yo defino si la semilla que hay en mí es mala porque recibí el engaño del enemigo. ¿Ves? Hay una buena semilla que Dios hace. Hay un diseño predestinado en Dios. Y no estamos hablando de la predestinación de Calvino, esto es importante.
Estamos hablando de la predestinación de su proyecto. Pero hay un libre albedrío, lo dice Yeshua, ¿ves? Porque la teoría de la predestinación de Calvino no estudió esta parábola de Yeshua. Porque en esta parábola de Yeshua está diciendo, hay un proyecto predestinado que es mi semilla, que es buena. Pero hay una parte del libre albedrío, que es cuando tú escoges si tú estás en el camino o tú estás en la piedra. Tú vas a definir, tú vas a decidir en mi predestinación que yo quiero una esposa, pero tú vas a decidir si quieres ser esposa o no. Es como cuando un diseñador diseña un avión. Cuando yo diseño como ingeniero un avión, yo predestino que el avión vuele. Y yo predestino la forma correcta de manejar el avión y la forma incorrecta de manejar el avión. Pero ahora está el piloto bueno y el piloto malo. El piloto bueno es el que recibe la buena semilla, que recibe mi protocolo de manejar el avión y el avión tiene éxito. El piloto es responsable de manejar bien o manejar mal. El piloto malo es el que obedece el ruido, el que se fuma una marihuana manejando el avión, es un rebelde y maneja el avión como le da la gana, porque él no tomó mi buena semilla. O sea, cuando yo diseño, todo diseño tiene una predestinación para un propósito. Bueno, como cuando yo diseño un teléfono, cuando yo diseño cualquier cosa, está predestinado para un propósito. Pero ahora el usuario puede usar el objeto correctamente o incorrectamente, porque cualquiera puede agarrar un teléfono para ponérselo para la cabeza a otro y matarlo. Sí, o sea, me lo estoy haciendo burlón, pero es así. O sea, yo predestiné el teléfono para hablar con él, por alguien lo puede agarrar como un objeto para metérselo por la cabeza a alguien. Entonces, predestinación es el propósito del diseñador, pero el usuario, ¿ves? Porque hay una parte que es predestinada, que es el diseño, el avión, pero el usuario, el piloto, es responsable. Sobre él viene un juicio. Si manejó bien, si él cumplió con el proyecto que yo predestiné, si él cumplió con el protocolo de manejar bien el avión. Y esto Jesús lo está explicando con un jardín, con una siembra. ¿Por qué? Porque en sus proyectos eternos, un jardín es un proyecto de trabajo, es una línea de producción, es un diseño para obtener un fruto. Recordemos, la enseñanza de Jesús son más que una bendición, son más que algo especial, son más que una enseñanza buena, son la enseñanza de la metodología correcta a la interpretación de la escritura, que va más allá de las herramientas textuales, de la hermenéutica y la exegética. La hermenéutica, la exegética y todas las herramientas textuales son herramientas excelentes, pero ninguna puede ir por encima de la metodología del autor. Y Jesús es el autor de la escritura y nos está mostrando en su parábola no solamente algo bonito, no solamente algo bello, no solamente una bendición, nos está mostrando cómo está el cuerpo alegórico de la escritura, cómo interpretar la escritura desde Génesis y Apocalipsis. Porque acá cuando está diciendo que la cizaña será entregada al trigo, al fuego, o sea, que la cizaña será entregada al fuego, nos está hablando ya del juicio final, nos está hablando del lago de fuego. Fíjense cómo en esta parábola sencilla, en un párrafo, qué interesante, en un párrafo, Yeshua nos está explicando toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No es una enseñanza, o sea, recuerde, no limitar esto a una enseñanza buena, a una enseñanza maravillosa, no, es mucho más. Dios nos está dando la clave interpretativa de toda la escritura, en todas sus parábolas. Nos detenimos simplemente en esta, porque está en concordancia con el enfoque que estamos dando, que es Jardín de Edén, una plataforma de trabajo. Y en esta parábola, Jesús se está enfocando en lo que es la semilla y el fruto. Fíjense que en Génesis, Dios dice que Dios creó plantas verdes para los animales. ¿Ves? Y por eso la gente dice que la alimentación vegetariana. No, porque hay problemas, porque la alimentación vegetariana es comer plantas verdes, es comer verduras, es comer semillas, es comer fruta. Pero Dios dice que plantas verdes para los animales, pero ahora dice que para el hombre, no para los animales, para el hombre no hay plantas verdes, para el hombre es árbol que da semilla y fruto. Aquí está la parábola. Porque el hombre no es... ¿Qué es lo que está diciendo esta parábola de Génesis? Entendiéndola por la palabra de Jesús. ¿Qué es lo que es lo verde en las plantas? Aquello que ya está hecho, que no cambia nunca. ¿Qué está diciendo Dios en las escrituras? Que los animales ya están terminados. Porque para los animales aquello que ya... Los animales no necesitan recibir información para algo nuevo porque ya están terminados. Ni ellos tienen que dar ningún fruto. Para ellos plantas verdes. Ahora, para el hombre, si el hombre sí tiene que recibir árbol, ¿quién es el árbol de vida? Yeshua, Cristo. Y el hombre tiene que recibir semilla para dar fruto. O sea, cada vez que veamos en la escritura algo que es incoherente con la creación, porque búsqueme en la creación un animal que coma plantas verdes. Miren, no existe.
Si encuentra uno, avisen. Porque la vaca come plantas verdes, pero la vaca come semillas, la vaca come frutos, la vaca come hasta papel, si usted le pone, hasta cartón, porque ella lo que está buscando es celulosa. Y la vaca, o sea, los animales herbívoros no solamente comen plantas verdes, comen fruta también. O sea, algo que coma plantas verdes nada más, puede ser que exista. Si lo encuentran por ahí, avísenme. Pero es prácticamente, o sea, lo más general, que todo animal que coma plantas verdes también coma fruta. Y además, si todo animal come plantas verdes nada más, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién creó al pelícano que tiene una bolsa para pescar peces? ¿Quién creó a la araña que tiende trampas para cazar a otros insectos? ¿Quién creó al murciélago que tiene un radar para captar insectos que vuelan? ¿Quién creó los animales que viven? Miren qué tremendo esto. ¿Por qué la ballena tiene el tamaño que tiene y el peso que tiene? Bueno, por muchas cosas, pero una de las cosas que tiene ese tamaño que tiene, que es el animal más grande, el mamífero más grande del mundo y tiene ese peso, es porque la ballena al morir, por el peso que tiene, es la única que desciende a las partes más profundas de los océanos. En las partes más profundas de los océanos no hay ningún tipo de luz, no hay ningún tipo de plantas verdes. Y ahí existe, tenga cuidado, más del 80% de las especies de submarina, que inclusive no se han podido clasificar, más del 80%, y si me equivoco, bueno, quizás, pero supongamos que me equivoqué en el número, pero sí, yo he oído comentarios que a veces hasta el 90% de todo lo que existe debajo de las aguas está en las grandes profundidades, en lugares que no hay luz, en lugares que no hay plantas verdes, y solo cuando animales tan grandes como la ballena viene siendo el maná que del cielo cae y llega a esos lugares recónditos, que ellos entonces son devoradores de esta, o sea, cuando llega la ballena muerta de abajo, que llega hasta abajo, entonces llegó el maná, el pan del cielo, ¿no? Entonces, ¿quién creó todo eso? O sea, lo que quiero es poner sobre evidencia que cuando vemos algo en la escritura, que aparentemente tiene una incongruencia con la realidad, no es que la escritura está incongruente con la realidad, sino que Dios nos está transmitiendo con sus diseños un mensaje. Porque decir que Dios creó la planta verde para los animales, eso es un absurdo. Porque los animales que comen plantas verdes, primero estoy diciendo que no he encontrado ninguno. Porque todo el que come plantas verdes también come fruta y come semilla. Y que cuando vemos la cadena alimenticia de la diversidad de animales, vaya, es hasta irónico, porque existen plantas carnívoras. Y entonces, ¿quién diseñó las plantas carnívoras? Vamos a decir que son plantas que se están vengando de esta ideología. Porque ya están diciendo, ¿y por qué todos nos van a comer a nosotros? Sí, porque fíjense la ironía que viene detrás, porque esto es importante, esto viene de la nueva era. La nueva era viene con un espíritu de un Dios maravilloso, que un Dios que no es asesino porque no matas animales. ¿Qué es lo que le quiere decir eso? Que el Dios de la Biblia mata animales, que el Dios de la Biblia hace sacrificio con animales. Porque el Dios de la nueva era es un Dios santo, maravilloso, que creó una creación vegetariana para que no se matara ningún animalito. Yo les digo acá a ustedes, ven acá, fíjense la hipocresía de esa doctrina. ¿Quién dijo que las plantas vivas no son seres vivientes? Inclusive, las plantas vivas son el centro de la vida de la creación. Por eso en la Escritura, el árbol de la vida es el símbolo más importante de la vida. Se lo voy a demostrar biológicamente. Si usted agarra una célula de una planta y una célula de un animal, las dos células son células eucariotas, células complejas, están llenas de microorganelos. O sea, la célula vegetal tiene más microorganelos que la célula animal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal tiene todos los microorganelos de la célula animal, pero además tiene los protoplastos, que son aquellos organelos que son los que transforman la energía de la luz en los enlaces de la síntesis molecular, porque las plantas son la fuente de la vida. O sea, toda la vida de la Tierra depende de la energía del sol. Todo. Yo estoy hablando en esta conversación con la energía del sol. ¿Por qué? Porque yo me comí una planta o yo me comí un animal. Si me comí una planta, fue la energía que la planta utilizó por los cloroplastos, por la fotosíntesis, convirtió la energía del sol en carbohidratos, en moléculas, en biomoléculas. Yo ahora lo que estoy es quemando mi mitocondria. Las mitocondrias son las plantas energéticas de mi célula donde ocurre la respiración. Yo estoy quemando esos carbohidratos. Pero si yo me comí un animal, un animal se comió una planta y también estoy tomando ya todas esas biomoléculas. Pero por eso la célula de la planta es superior a la célula del animal, porque la célula de la planta tiene los microorganelos
que hacen la fotosíntesis, que son los cloroplastos. Por tanto, en el universo viviente, las plantas son seres superiores en complejidad funcional. O sea, nosotros vemos superior a los animales porque tienen movimiento, porque tienen un patrón de comunicación, ¿no? O sea, ¿tú entiendes? Tienen un Y rostro. son seres animados, básicamente. Son seres animados, y por las plantas no están diseñadas para eso. Las plantas no son seres animados, pero ahora nosotros, como no vemos animación en las plantas, porque la vemos estática, ¿quién nos dijo que por ser estática no es una vida más compleja que los animales? O sea, los animales tienen más complejidad en músculos, en movimiento, pero en la parte funcional, metabólica, las plantas son las que sintetizan todas las biomoléculas de las cuales después, primero, los animales van a alimentarse. Entonces, esa ideología hipócrita que nos dice que el Dios de la nueva era es un Dios bueno porque no mata vida, porque no mata animales, porque entonces vamos a comer vegetales. Cuando estamos comiendo un vegetal, estamos sacrificando una vida, porque el vegetal es un ser vivo y es un ser vivo superior a los animales. Por eso que en la Biblia el árbol de la vida es Yeshua, y el sacrificio del árbol de la vida, Él dio la vida por nosotros. Dios pone ese concepto en el concepto más complejo y más alto de la vida, que no es un animal, es una planta. Porque la planta es la fuente de toda la vida en el universo, porque es el interfase de conversión de energía fotónica del sol a energías biomoleculares en las estructuras, en los enlaces moleculares de las biomoléculas. Sí, pero Entonces, usa dos porque él también es el árbol, pero él también es el cordero, que es el claro, sacrificio animal porque de la él expiación. usa todos los conceptos de su creación. Cuando es fuente de vida, es árbol de la vida. Cuando es un servidor, es un cordero, porque el cordero es un animal doméstico. Pero cuando él es un líder, es un león. Entonces, los animales y las plantas son forma de vida. Y cuando nosotros comemos, nosotros no estamos matando a nadie en el sentido de pecado. No, porque ellos fueron creados para alimentarnos a nosotros. Entonces, esa Y ideología que eso lo dice Pablo en la Escritura. Dice que ustedes son como animales, animales irracionales, creados para ser presa. perdón, está en la carta segunda de Pedro 2.12. Segunda de Pero, Pedro todo es 2.12 verdad. dice, animales irracionales creados para presa y destrucción. O sea, el planeta Tierra con los animales y las plantas es como un ser viviente que fue creado. Todo fue creado por Cristo y por Él para Él. Y nosotros que somos su cuerpo, somos su esposa. Todo es un sistema que funciona para nosotros. Cada ser viviente le sirve a otro. Eso no es pecado. Esa es la vida, la muerte funcionalizada en la vida, como Machía cuando murió, él no pecó, él se funcionalizó en nosotros. Ese principio está codificado en la creación. Cada célula mía para generar dos nuevas tiene que morir. Además, Yeshua lo está explicando aquí en Mateo 13, que dice Yeshua, si la semilla no muere, no da fruto. O sea, hay un diseño en la creación que es eterno, que no es pecado, es la muerte que se funcionaliza en la vida. La semilla tiene que morir para dar un fruto, porque es cuando una célula se divide. O sea, cada célula de mi cuerpo, al generar dos nuevas, tiene que morir, se tiene que dividir. Igual que la célula, una semilla, o el óvulo de una mujer. Cuando se va a dividir para producir un embrión, cada división es una muerte. Cada célula se divide para generar dos nuevas. Y eso no es pecado, porque muerte en la Biblia es infuncionalidad. Pero está la muerte que está como funcionalidad, o sea, como servicio, como sacrificio. Por eso la Biblia dice, yo doy sacrificio de alabanza, porque yo invierto mi energía. Es como que yo invierto, muere energía en ofertar en alabanza de Él. Por eso que la Biblia habla de sacrificio y alabanza, porque toda la Biblia está creado, que dijo Yeshua, que en el reino de los cielos, el mayor, ¿quién es? El que sirve. En este reino todo está diseñado para servir. El sol muere constantemente, está quemando combustible, eso es muerte, combustible nuclear para darnos vida, energía a nosotros. Las plantas reciben eso y ellas son de alimento a los animales. Y así es la cadena, porque es una cadena alimenticia, es una cadena de servicio. Cada cual morir es servirse. Por eso es que dice Pablo, yo estoy muerto para Cristo. Yo estoy muerto en Cristo, yo estoy servido a Él. O sea, la palabra muerte como funcionalidad. Ya no vivo yo, estoy muerto, yo estoy muerto en Cristo. La palabra muerte en la Biblia se usa como servicio, pero está la palabra muerte de pecado, que es infuncionalidad, salirse del diseño de Dios, que ya lo habíamos visto por ejemplo,
en el teléfono. Si yo tengo el teléfono sin línea, si lo tengo sin Wi-Fi, está muerto, no puede comunicar, no establece, no es funcionable. Entonces hay que entender cuando la muerte es parte de un principio eterno, porque eso es lo que es que cada parte del sistema sirve, ¿no? Yo estoy muerto para Cristo, Cristo murió para nosotros, es servicio, es inversión. Cada parte del sistema, el principio, Cristo dice, Mashiach dice, yo soy el principio y el fin. No es que él tiene un principio y un fin, no, que él es el principio y el fin de todas las cosas. O sea, que todas las cosas tienen un principio y un fin. O sea, ¿para qué servir y un propósito? Cada cosa en el universo está concatenada. En el universo que Dios creó, todo el mundo es servidor. Las plantas nos sirven a nosotros, los animales también, pero nosotros cuando hacemos kaki pipi, fertilizamos la tierra y eso vuelve a ser nutriente, ¿ves? Al-Estaf o omega, ha dicho en griego, alfa y omega, en hebreo sería Al-Estaf. El principio de alfa y omega está en toda la creación. Porque usted se come un fruto, digamos que eso es principio, pero usted lo digerió y eso va al fin. El fin es kaki pipi. Ahora el fin que es kaki pipi va a ser el principio, la nutrición de la tierra y el fertilizante de la tierra para que esa planta vuelva a elaborar un fruto. Y ves, todo siempre, nada deja de ser, todo está en constante renovación. El mismo fruto que yo me comí, se hizo caca y pipi, fertilizó la tierra y la planta me vuelve a dar fruto, pero también fertilizó la tierra, también sirvió de alimento a las moscas, también de las moscas a los gusanitos y todo el mundo funciona. Como también recuerden que la caca y la pipi de la levadura es el queso, es el yogur, también que yo también me lo como. O sea, todo el mundo, todo el mundo. Entonces, esa filosofía de que el pecado fue matar animales, que entonces al principio no, porque, o sea, el concepto de que matar animales, matar vidas, eso es una mentira total. Porque si usted va a dejar de matar animales para no matar vida, tiene que matar plantas. ¿Y quién le dijo que las plantas no son vida? Y ya entendimos que la planta es el centro y lo más profundo de la vida, porque es el fundamento de la vida. Por eso en la Biblia se llama árbol de la vida. Y él que es el árbol de la vida, dio la vida por mí. Y la Torá, la escritura, es palabra de vida, es como el árbol de vida. Siempre la escritura está mostrada. Fíjense si la planta es el concepto más elevado de la Biblia, que es la alegoría para decir que Mashiach, él dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol verde. El centro de la vida eterna es el árbol de la vida. La escritura, eso está en Salmo y creo que en Proverbio también, que dice que la palabra es árbol de vida. Entonces, lo más alto en la biología, en la vida, es los vegetales. Los animales también tienen importancia, pero fíjate que en la alegoría de la Biblia los animales se usan para servicio, cordero, y liderazgo, león. Pero la vida, lo más alto es la planta. Entonces, aquí estamos echando por debajo toda esta teoría absurda de que el Dios perfecto de la nueva era y que el Dios malo es el que mata animales, cuando el Dios de la nueva era también tiene que matar vegetales, porque si usted, mire, si usted no come vida, usted no puede vivir, porque de las piedras no se puede vivir, hay que comer vida. Mi hijo en la escuela hicieron un experimento. Le estaban enseñando ¿cómo se llama? El impacto de decir, o sea, de tratar a la gente bien y tratar a la gente mal. No decir cosas positivas, decir cosas negativas. Y lo que hicieron fue que la maestra puso dos plantas, y la misión era que a una planta le iban a decir cosas malas, negativas, y a la otra le iban a decir cosas buenas. ¿Ven? Y 100% la que le estaban diciendo toda la negatividad se murió y la otra estaba viva. Algo curioso, ¿no? Que fíjate si están vivas, que a lo mejor hasta tienen algún tipo de entendimiento, que activan vida, no, increíble, nada. Pero mira, aquí regresando a eso está súper poderoso y respaldado, ¿no? Porque la gente puede estar pensando, bueno, todo esto, interpretamiento, ¿dónde sale? Está escrito aquí. Los diseños se están utilizando en vivo, o sea, estamos viendo en la escritura cómo el diseño está respaldando lo que nosotros hablamos, que sí es un proyecto, que cuando se dice semilla y está aquí escrito lo que tú dices, que Cristo está revelando su mente, cómo él está viendo las cosas, está revelando el proyecto. Sí, él está explicando toda la escritura, todos los detalles y todo el cuerpo alegórico de la escritura. Fíjense que la escritura empieza con un jardín, termina con un jardín, empieza con árboles, termina con árboles, empieza con una plataforma terrenal para producir un producto celestial y él está diciendo yo soy
el sembrador celestial, yo traigo la semilla celestial, pero tú tienes el libre albedrío de dónde va a caer la semilla. Exacto. No, pero es más aquí, mira el 51, lo que habíamos hablado eso de los tesoros nuevos y viejos. Ah, ok, sí, habíamos esa parte, habíamos olvidado eso. O sea, acá él remata con este punto. Dice que él les dice, cuando él está explicando, ¿no? Dice, por esto todo escriba, todo doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de la familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, importantísimo. Y hay otro por allá, creo que el profeta Isaías, que dice que Dios desde el principio dijo el fin. O sea, ¿por qué Dios está diciendo que el reino de los cielos es como un padre de familia que saca tesoro? ¿Por qué tesoro? Porque la verdad de Dios son los tesoros, es la verdad más, es lo más codiciable, es lo más importante, que tiene la verdad de Dios triunfa en todo. Pero saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué cosas nuevas y cosas viejas? Porque la verdad de Dios siempre nos va a traer algo deslumbrante, siempre va a ser aquello que no envejece nunca. ¿Pero por qué viejo? Porque son principios eternos, nunca dejaron de ser. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos nosotros en la industria que hacemos nosotros los humanos? Que los equipos van quedando obsoletos. Hoy tenemos un iPhone 6, pero mañana tenemos un iPhone 12, porque el hombre haciendo tecnología va aprendiendo cada vez cosas mejores, pero no así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay nada obsoleto. Todo lo que él diseñó es tan viejo porque son sus principios eternos, pero es tan nuevo porque lo diseñó en el nivel más alto posible de perfección. O sea, que ya la información de Dios para nosotros siempre va a ser nueva porque siempre vamos a aprender algo nuevo porque Él tiene la sabiduría infinita. Por eso nuevo que estamos aprendiendo son sus conceptos viejos porque siempre han sido y son eternos. Entonces, cuando vemos la creación, tenemos delante de nosotros la eternidad. Y cuidado con esto. Es la eternidad en el sentido de los principios que estamos viendo, porque todavía no está terminado el proceso. La eternidad va a ser la esposa, va a ser el paraíso de esa relación perfecta. Estamos en un proceso productivo, no está el final del producto, pero en este proceso productivo se están cumpliendo principios de la eternidad. O sea, a través de las cosas hechas entendemos su mente, sus funcionalizaciones, entendemos aquellas cosas viejas que son principios eternos y aquellas cosas nuevas que estamos aprendiendo constantemente de él. O sea, en la eternidad siempre hemos estado, porque toda creación de Dios es su eternidad. Lo que simplemente de nuestra mentalidad humana no hemos entendido. Y eso no quita que porque no estemos en su eternidad, no estemos en un proceso de un proyecto hacia donde Él nos está llevando, que es hacia la Nueva Jerusalén, que es el está. Una cosa es tener los principios eternos del otro delante, perdón, y otra cosa es estar en el propósito final, en la condición final, por eso se llama paraíso, porque la condición final, paraíso quiere decir que ya va a estar el producto terminado, va a estar lo cual él diseñó y ya no va a haber problema porque todos los problemas y toda la cizaña va a ser echada al horno. O sea, ¿qué significa el horno? Que él es el programador, él es el fuego consumidor, todo va a ser corregido por él mismo. Porque fíjense que al final en Apocalipsis al horno se echa la muerte y la muerte es un concepto, no es una persona. O sea, al lago de fuego, perdón, al lago de fuego es un tipo de horno. Al lago de fuego se echa la muerte y al lago de fuego se echa la muerte, se echan los sepulcros y los sepulcros simplemente también es un concepto porque el sepulcro es en todo lugar que alguien ha muerto y simplemente son todas las condiciones por las cuales la vida de alguien terminó. Pero eso no es una persona, es un concepto. O sea, o sea, que en el lago de fuego se va a echar todo, vamos a decir, después que la línea de producción termina, igual que cuando termina la digestión. Lo que forma parte del cuerpo es útil y lo que no es pipi y caca, es echado afuera del cuerpo. Es lo que está en el libro de Apocalipsis al final. Pero todo termina en él. Todo termina en él porque todo sale de él y todo termina en él. Él es el fuego consumidor, donde toda corrección, todo problema, toda situación va a terminar en él de nuevo. Entonces, Pero una cosa interesante ahí, porque cuando la gente habla de, o sea, el entendimiento que tenemos hoy del paraíso es que el paraíso es el cielo, es un lugar separado, nueva tierra, una creación nueva, y después el infierno es un lado fuego literal donde todo el mundo se quema por la eternidad, que implica sufrimiento y cosas así. Pero de la forma que está aquí, si te das cuenta, siguiendo en el
no solamente en la enseñanza de la cizaña, que está hablando de un proceso selectivo, de que algo va a ser escogido, lo otro va a ser utilizado de otra forma, ¿ok? Va a ser echado al fuego. Pero también está la red, que otra vez es otra enseñanza de un proceso selectivo. Vas a tirar y va a venir de todo, pero al final tú escoges qué es lo que va para la cesta, qué es lo que va a ser parte de una comida y qué es lo que va otra vez. Pero al final, como decimos, si todo es cíclico, todo es perfecto, todo le sirve a todo lo demás, entonces hay un problema, hay una contradicción ahí, porque ¿qué uso tiene que una persona esté en un infierno quemándose por siempre cuando lo que estamos viendo aquí es que todo tiene un propósito, sino de que todo le sirve a todo lo demás? Y si eso es eterno, entonces eso va a seguir en la eternidad. ¿Entiendes? Claro, porque de nuevo caemos en la fantasía, agarramos el lenguaje alegórico y el concepto de Dios lo llevamos a una fantasía. Porque cuando él dice que la eternidad, nosotros hemos interpretado el cielo, porque la eternidad no dice el cielo, dice que él viene a reinar a su diseño en la tierra, porque este es su cielo. Pero como, por ejemplo, Pablo no dice, perdón, toda la escritura habla del reino de los cielos, porque es su reino, el cielo es él, su pensamiento. En la eternidad, claro que va a ser su cielo en el sentido de sus conceptos, de su diseño, pero no es que un cielo espacial. O sea, el problema está que hemos puesto a la alegoría fantasía, porque escrito está que él viene a reinar a su diseño, viene a reinar a la tierra. Escrito está que la nueva Jerusalén, la esposa, viene junto con él, baja del cielo. El cielo es su diseño. En ningún lugar de la Biblia dice que nadie va para el cielo. En ningún lugar. Solamente cuando Pablo está hablando que si estamos en Cristo, estamos juntamente con él. Está hablando del presente. Si yo estoy en Cristo, estoy en su mente, yo estoy sentado en su cielo, estoy sentado en sus conceptos. Estoy sentado juntamente con él en lugares celestiales. Y ahora tengo la mente de Cristo. Pero en ningún lugar la Biblia dice que nadie va para ningún cielo, sino que Cristo viene en las nubes, viene de los cielos a reinar en la tierra. Que vamos a ser arrebatados en los aires, que vamos a ser empoderados en su justicia, porque vamos a ser arrebatados en los aires para venir para reinar juntamente con él en la tierra. De ahí están todas estas doctrinas del rapto y que se va la gente volando, pero la Biblia lo que dice es arrebatados en él que viene, porque vamos a ser glorificados en él, en su autoridad celestial, pero está diciendo que para reinar en la tierra, el todo, porque este diseño es su diseño celestial. O sea, el futuro celestial significa en su diseño, en su propósito, en su mente celestial. Y el infierno no es que te está quemando a nadie, porque ya escrito está. A la muerte no se puede quemar porque no es una persona, es un concepto. Los sepulcros Sí, y el Seol no se puede quemar. tocaste una tecla ahí porque esa parte del rato, no me acuerdo exactamente todo, pero sí está escrito de una forma que se puede ser entendido, ¿no? De esa forma, que se levanta uno y estará el hijo y el papá se fue y no sé qué más, ¿entiendes? Claro, pero ¿se levanta para qué? Se levanta para reinar juntamente con él, porque él viene a reinar. Es levantado en su autoridad. No, dice que él viene a reinar, no dice que se lo lleva por ningún lugar. Dice que él viene en las nubes y nosotros somos arrebatados juntamente con él en los aires, porque vamos a ser un ejército que viene juntamente con él a reinar en la tierra. Y la nueva Jerusalén que viene a la tierra. Todo viene a la tierra porque esta es la creación que él hizo. Si esta creación a él no le sirvió y tiene que buscar otra, entonces Dios no es Dios. Entonces fíjate que en ningún lado está escrito que vamos para el cielo. Y repito, el infierno, el lago de fuego, está diciendo que se va a echar Satanás, se va a echar a la bestia y al falso profeta y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, pero también se va a echar a la muerte y al Seol. La muerte y el Seol no son personas, son conceptos. Entonces no puede ser un lugar físico, porque ¿quién es el fuego entonces? ¿Quién es el fuego consumidor? Él, porque todo regresa a él. Toda rodilla todo va a confesar que Cristo es el Señor. Si él es el rey, todo le va a servir como reina, porque va a ser, por eso está en la profecía de Daniel, van a ser levantados, todos los muertos van a ser levantados para honra y deshonra. Honra en las reinas, deshonra. Lo dijo Pablo, en un palacio hay vasijas de honra y de deshonra. Porque una reina, ¿sobre quién va a reinar? ¿Quiénes son los que limpian el palacio? Hablando alegóricamente. ¿Quiénes son los que limpian el palacio? O sea, ¿quiénes son los servidores? Por eso para deshonra, porque ellos no van a ser la reina.
ellos van a servir, quieran o no quieran. Por eso Yeshua dijo, donde el crujir de dientes y el gusano no van a parar, y el horno de fuego eterno. ¿Quién es el horno de fuego eterno? Él es el fuego consumidor, porque igual, mire, usted no lo metamos en fantasía, porque a través de las cosas hechas se entiende todo. Mire una pecera. Vamos a entender a través de las cosas hechas el plan de Dios. En una pecera, ¿quién reina? En nuestro punto de vista, el pez bonito, el pez de colores. ¿Y qué hacen los otros peces? Están limpia pecera, están los gusanitos de la tierra, están los que limpian la caca y el pipi. O sea, hay animales de honra, vasijas de honra, los peces bonitos y animales de deshonra. Porque un reino, el reino de los cielos no sufre pérdida. Mire, si Dios pierde algo sin propósito, Dios no es Dios. Aquí todo el mundo va a servir, escrito está, toda rodilla se va a confesar que Yeshua, que Cristo es el Rey. Todo le va a servir, con la diferencia, todo va a regresar a su fuego consumidor. La esposa va a regresar a su fuego en pasión, en amor, en honra, porque ella va a estar vestida de su fuego, del sol de justicia. Pero los otros van a entrar en su fuego, como es, rechillando los dientes, carcomiendo el gusano. ¿Dónde eso? En tu corazón, de haber entendido que no recibiste al Rey y ahora eres levantado, como dice el libro de Daniel, para deshonra eterna, porque ahora vas a servir no en honra, sino en deshonra. Vas a servir no glorificado, no vas a ser su reina amada, sino un servidor. Tus ojos se van a abrir y te vas a sentir la condenación eterna de haber despreciado al Rey eterno y nunca jamás poder su esposa. Y ahora tener que servir, quieras o no quieras. Por eso es el chillar de dientes, el crujir de dientes y el gusano que no para. Fíjate que lo que está describiendo Yeshua es imposible físicamente, porque él está describiendo los basureros de Jerusalén. Y en los basureros de Jerusalén, por eso el nombre porque la tradición de infierno es una tradición en español incorrecta. En el original era el nombre de la zona del basurero de Israel, que es él tiene un nombre, Geneón, algo así, se me olvidó ahora, perdón, pero no importa. Lo importante es que cuando tú vas al original, se metió la palabra infierno porque en toda esta cultura grecorromana de los dioses del panteo griego, había un infierno y había el panteo de los dioses. Toda esa cultura griega tenía ese concepto del infierno y en la traducción se mete ese concepto para acá. Pero en el concepto bíblico, Yeshua está hablando de los basureros, lo que va para afuera de la ciudad. O sea, Jerusalén es la esposa, y en los basureros siempre había, o estaba ardiendo en fuego, o había corrupción con gusano. Y le estaba diciendo, donde el fuego y el gusano no para, y físicamente no puede estar el fuego y el gusano al mismo tiempo. Porque cuando hay fuego no hay gusano. Porque el gusano es un animal, es una criatura de lugares húmedos y lugares oscuros. Y donde hay fuego no hay gusano. Pero en el basurero siempre o había una cosa o había la cosa o la otra, porque estaba la pudrición o estaba el fuego. Pero Yeshua está diciendo ahora que el gusano y el fuego van a estar juntos, porque está tomando como alegoría el basurero, pero está hablando de una condición eterna que físicamente es imposible, porque el gusano y el fuego no pueden estar juntos. Y al mismo tiempo todo esto es un lago de fuego. Y al mismo tiempo estar junto con la muerte, cuando la muerte no es una persona, es un concepto, y estar también al lado del fuego también va a estar echado el Señor. O sea, esto está escrito en un lenguaje de un programador. Cuando un programador hace un lenguaje, pone las opciones. Si ocurre esto, va a cumplir esto, y si no ocurre esto, va a cumplir esto, pero todo termina en el propósito del programador. Al final el programador tiene control de todo, en lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero él es el fuego, es el programador. Todo va a terminar. ¿Qué significa en el fuego? En su juicio. Por eso es un lago, restricción, porque todo va a servirle a él. Y esto lo vimos en el libro, cuando Éxodo. ¿Qué pasó en Egipto? Egipto fue pasado por fuego, fue pasado por plaga. Pero al final, Egipto se arrodilló, Egipto le sirvió, Egipto le dio al pueblo de Israel todo el oro y toda la plata. Todo no, la que hacía falta. Pero lo que quiero es que vean que en ese escenario, ese es un escenario profético. Es el mundo sirviéndola porque es la reina, es la esposa, es la reina al cual el mundo le sirve a ella, el mundo le entrega a ella el oro y la plata, porque en un reino de los cielos no hay pérdida. Míralo en una pecera, en la creación de Dios no hay pérdida. ¿Dónde hay pérdida en una creación tecnológica? En lo que hace el hombre. Por eso la tecnología del hombre no es reciclable.
Eso es una tecnología mal hecha. Pero en el reino de los cielos todo es reciclable, todo es útil. Todo mi pipi y mi caca fertiliza la tierra, es útil, da fruto y vuelve. Así va a ser todo al final. Al final lo que se está en la selección, en la control de la calidad, se está definiendo qué va a ser honra en el palacio y qué va a ser deshonra. Qué es lo que va a ser reina y qué es lo que va a ser servidumbre. Porque la reina, una pregunta, ¿la reina a quién le va a reinar? Si todo el mundo es rey. Claro. No se habían hecho esa pregunta sobre quién va a reinar la reina, porque la reina es el cuerpo de él. Precisamente va a reinar sobre la servidumbre. También los ángeles están en función de eso, ¿ok? Pero también recuerden, hay ángeles fieles, ángeles de deshonra y ángeles de deshonra, porque al lago de fuego va Satanás con la bestia, con todo lo que no está en el libro de la vida, por todo termina en el fuego. Mire, aquí nada se le escapa a Dios. Dios no tiene pérdida. Si Dios tiene algo que es inservible, Dios no es Dios. Todo le va a servir, a las buenas o a las malas. Por eso Pablo lo dice, en un mismo palacio, está hablando de un universo, una alegoría, hay vasijas de honra y deshonra, pero todas las vasijas sirven. Y por eso tenemos, que Daniel lo dice, dice Daniel que serán levantados, dice Daniel, todos van a ser levantados para honra y para deshonra, para vida eterna, vas a ser deshonrado. Usted va, lo voy a decir alegóricamente, usted va a limpiar los pies a la reina, usted va a limpiar el piso, usted va a limpiar el palacio. Estoy hablando alegóricamente, eso va a ser mucho más complejo, porque dice que el rechillar de los dientes, el crujir de dientes, el gusano y el fuego no va a parar. Eso es terrible, pero toda rodilla va a confesar que Él es el Rey. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con todo esto? Que hemos interpretado fantasía, igual que la manzana en el jardín, el infierno ardiente de Dante no está en la Biblia. Eso es el libro de Dante, es un libro de ciencia ficción. Hemos tomado imágenes de ciencia ficción y le hemos puesto en la Biblia. Y aunque la traducción haya sido mala, de infierno, eso no justifica la mala interpretación. Porque simplemente infierno es una palabra. Si usted le aplica toda la interpretación bíblica, si la aplica, porque ahí lo está diciendo Mateo 13. Mateo 13 está explicando que el horno de fuego es ese infierno. Y está hablando de un horno de fuego. La Biblia habla del horno de fuego, la Biblia habla de la salsa de fuego, la Biblia habla del fuego consumidor, la Biblia habla de la columna de fuego. Y Pablo dice que aquella columna, aquella piedra, aquella roca era Cristo. Al final todo es Cristo, todo es Él, en sus distintas funciones. Cuando Él es fuego consumidor, porque Él es juicio, está haciendo un juicio, o cuando Él es el amante de la esposa. Entonces, aquí no hay otro. Es el principio y el fin, el alfa y omega. Nada se escapa de sus manos. Si el diseño de Dios tiene pérdida, Dios no es Dios. Entonces, todos los otros son nuestras fantasías humanas, como Pablo le dice a Timoteo, déjate de fábula y fantasía de vieja. Y no hemos respetado esto, no hemos respetado a Mateo 13. Porque acá en Mateo 13, Dios nos está explicando cómo interpretar toda la Biblia sin fantasía. Dios nos está explicando su mente, cómo él usó las alegorías, cómo él usó sus conceptos, sus diseños eternos para explicarnos su proyecto. Somos nosotros, no tenemos, como dice Romano, no tenemos justificación. Pablo dice, a través de las cosas hechas se hace entendible sus verdades. Dice el Romano que no tenemos justificación. Hemos creado fantasías que son incoherentes con la creación, porque ese es el gran problema de la teología, que ha volado en el misticismo y el esoterismo, en la fantasía humana, porque hemos quitado de la interpretación lo práctico. Dios lo dice, pruébame y mírame, compruébame a través de las cosas hechas. El Salmo 19, para ya que el tiempo suena consumado, pero vamos a ponerlo para la próxima vez. En el Salmo 19 está dicho todo esto y lo dejamos ahí como tarea. O sea, o sea, toda la Biblia está escrita como un programador, un diseñador que hizo un proyecto y cómo termina, todo sale de él y todo termina en él. Si todo termina en él, ¿cómo va a terminar en una cosa física que se llama un lago? Él es el lago de fuego, todo termina en él. Él es el fuego consumidor. Todo sale de él y todo termina en él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo termina en él. Él es el lago de fuego. Él es el que va a someter todo. Y él es el fuego de la esposa. Él es el amor, como dice el libro de Cantares, que el fuego del amor es más fuerte que la muerte. Por ahí vamos a ver el versículo después. Dice que el fuego del amor es más fuerte que la muerte. Entonces, pues esa es la idea, que es que eso no se nos extiende, se nos va el tiempo. No, pues claro quedó. Y también es también dejar el mensaje de que esto es un llamado, no a de que la verdad está aquí y nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Estamos Claro. Esto es un taller. progresivamente llegando.
Porque no podemos quedar en la subjetividad, sino que tenemos que tener un punto de referencia de que si el Dios de la Biblia no puede ser un Dios diferente al Dios de la creación. ¿Entiendes? Porque Claro, si entonces no tenemos un tenemos, concepto. tenemos dos dioses. Y el Dios de la creación no puede ser un Dios fracasado que hizo algo que le quedó mal. ¿Entiendes? Porque entonces, ¿en qué Dios quiero creer yo? Porque si voy a creer en un Dios fracasado, pues voy a creer en un Dios budista, en un Dios, hay miles de dioses que tú puedes Ya, creer que no ya. Y tienen nada que ver. también que va a crear cosas infuncionales, cosas que no dan provecho. Como Mm. un lugar ardiente donde la gente se queme y qué provecho trae eso, ¿entiendes? O sea, hemos creado una fantasía incoherente con la realidad y entonces estamos creando un conflicto, una contradicción. Y en eso, precisamente, nosotros no estamos diciendo la verdad. La verdad está en las escrituras, vamos a buscarla en la escritura, pero recuerden, no en la letra, sino por el espíritu de la escritura, por la mente del que generó la escritura, que el centro está en sus parábolas, porque en las parábolas no está revelando su mente. En las parábolas no está revelando, no una bendición, mucho más que una bendición, no está revelando el secreto de sus pensamientos, la estrategia, la metodología de cómo interpretar toda la escritura. Entonces, enfocarnos en eso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Creando un escenario de discusión, confrontando las cosas para motivar a buscar las escrituras, para motivar a que la verdad, el Cristo sea, Machía sea revelado en nosotros. Es la verdad. Esto es un taller de confrontación, esto es un taller de discusión. Lo que estamos tratando es confrontar todo el pueblo para que todos reconozcamos que hemos pecado y todos entrar en su proyecto, como dice Ezequiel, para que ya no haya más no es que no haya judíos, no, sí, judío es una tribu, no, que no haya judaísmo, la influencia humana en el judaísmo, para que ya no Mm. haya más, no es que no haya más cristianos, no, cristianos somos, perdón. Estamos hablando del humanismo en el cristianismo, o sea, de lo que nosotros como humanos hemos metido en el pueblo judío, en el pueblo cristiano, nuestros errores, nuestras mezclas, o sea, porque la eternidad va a ser que todos seamos en el concepto de que Cristo reina y todos vamos a hacer alabanza, vamos a ser judíos en el sentido de alabadores. Eso no quiere decir que vaya, como determina la escritura, de forma que hay una diversidad, que hay 12 tribus, pero fíjese cuando termina la escritura en las 12 tribus, en ese final no hay una tribu cristiana, no existe. No hay no hay una iglesia cristiana, termina con las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí tenemos que entender qué significa esas 12 tribus, esa identidad, que aunque seamos diferentes, estamos en una misma mente. Ya no estamos con los problemas humanos, repito, no estamos criticando al judío, somos todo un pueblo, ni al cristiano. Estamos criticando nuestro pecado como hombre en el judaísmo y nuestro pecado como hombre en el cristianismo o en cualquier escuela. Para hacer entonces un solo pueblo, una sola nación, esa única iglesia que significa congregación, que significa nación de la Biblia, que se llama Israel, su concepto, y sacar nuestro humanismo de cualquier enfoque. Esa es la idea. Y ver las parábolas de Yeshua más allá de una enseñanza buena, sino como la revelación de la interpretación de toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Él nos está enseñando el cuerpo alegórico, cuál es el cuerpo alegórico de la escritura interpretativo, cómo usar, por qué la Biblia empieza con un jardín y termina con una Una ciudad, cosecha. porque es una honra, con una gloria. A ver, aquellos dicen que los justos van a terminar van a resplandecer como el sol, porque es lo que es su proyecto que baja del cielo, que el cielo es su mente, son sus diseños. O sea, no tenemos justificación para equivocarnos, porque ahí Sí, tenemos la pero aún también en nuestra realidad, nosotros cada vez que llegamos a un lugar y el lugar es una vegetación, un jardín, al final, ¿qué es lo que hace la sociedad? Controla una ciudad y ahí vive todo el mundo, llegan a ser un pueblo, Exacto. ¿entiendes? Entonces, siempre que tú llegas a un lugar que no ha sido tocado, es una plataforma de trabajo, aquí vamos a crear una ciudad, aquí vamos a ir todo el mundo, vamos a hacer infraestructura, vamos a tener paredes, vamos a tener todo, y termina siendo siempre lugar vacío, jardín, vegetación, y termina una ciudad, como pueblo. ¿Sabes? Cuando tú Eso, miras, estudias las culturas ancestrales, todas las culturas ancestrales comenzaron ¿dónde? En la ribera de un río donde había condiciones para la vida. Fertilidad, siempre, todas las culturas que tú estudias vienen de escenarios fructíferos, de escenarios uh-huh, propicios. uh-huh. Esa es la idea. Un comentario final curioso, ¿no? Fuera del tema un poco. Eh, Porque yo creo que no solamente a través de las cosas hechas como que física, ¿no? Se puede, ¿cuáles son también otras cosas que no son cosas físicas hechas, pero son recomendadas por el creador a través de
o sea, a un nivel social, ¿no? Sea bueno, ama uno al otro, no sé qué más. Date cuenta Claro, cuando tú lo digas, no son solamente recomendaciones emocionales, sino de que son recomendaciones de que el diseño de lo que él hizo está codificado para que nos tratemos bien, porque si no que tenemos angustia, maltrato, claro. eso no le gusta a nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que lo traicionen, a nadie. Entonces cuando era todas esas recomendaciones es como, aún así dentro de un sistema, lo que funciona para una sociedad es lo que recomienda. Es el protocolo, o sea, por eso las cosas hechas no se reduce a lo que se ve, porque por ejemplo, la computadora, la internet, las transmisiones, los campos, los pensamientos, o sea, las cosas hechas es todo. Cuando decimos es entendible, no es que sea visible, es lo que podemos entender, no sea visible o invisible, pero es las cosas hechas, es el mundo real, porque este mundo real, en el mundo real estamos viendo los principios de su eternidad, no el resultado, no el producto final, ¿no? Porque puede confundir esto. Va a haber esto es una línea de producción que se va hacia un producto final. Pero estamos viendo sus principios, estamos viendo la eternidad, porque todo este sistema, toda esta plataforma de trabajo tiene sus principios eternos. No solamente que sean visibles físicamente, sino es visible, como por ejemplo, esta conversación nosotros estamos viendo, hablando alegóricamente, estamos viendo el sentido de la conversación, los pensamientos que son invisibles, por esto aquello, cuando se dice observar es entender, sea palpable materialmente o impalpable, porque tú observas, tú recibes, tú percibes los sentimientos, el amor, no son palpables materialmente, pero o sea, percepción en el sentido integral, o sea, de percepción, de observación en el sentido integral. Esa es la idea. Ya ver que Okay. el tiempo se nos pone Sí, completo. ya no, no, está bien. Pero bueno, para la próxima hablamos de Samo y mantenemos esa línea de enseñamiento, bueno, o de discusión detrás de las cosas hechas. Pero nada, man. Ahí estamos, gracias. Thank you.